nuestra reunión dominical. Le damos gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes, sobre todo porque el día de hoy dispusieron su corazón para venir a este lugar, a esta iglesia local, gracia de Dios, para glorificar y alabar a nuestro Señor Jesucristo. Así que le damos gracias al Señor por eso, pero también nos gozamos cuando nos visitan, y el día de hoy nos visita nuestro hermano Diego. Diego, sea bienvenido, siéntete en casa, para que juntos seamos edificados con su palabra. Así que vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la palabra de Dios por medio de la carta o la epístola de Pablo a la iglesia de Éfeso, donde Pablo va a continuar tratando el tema de la obediencia. Solo que ahora Pablo lo va a tratar en el área doméstica. La semana pasada lo vimos en relación de la obediencia a los hijos, pero ahora Pablo se va a enfocar en el área doméstica, es decir, entre esclavos y sus amos, lo que hoy sería nuestra área laboral, entre empleados y sus empleadores o sus jefes. Así que vayamos primeramente a nuestro texto base, a Efesios capítulo 6, y leamos los versos 5 al 9. Efesios capítulo 6, versos 5 al 9. Dice aquí la palabra de Dios: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. El título que le hemos dado a esta enseñanza es Servidores de Dios y no del hombre. Servidores de Dios y no del hombre. Jesús dijo en Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Esto de entrada nos enseña que Jesús en su ministerio terrenal trabajaba porque su Padre en el cielo también trabaja, lo cual de entrada nos da un principio entre padre e hijo. Y esto es que todo padre debe enseñar a sus hijos a trabajar para que cuando ellos lleguen a su edad adulta imiten lo que aprendieron de su padre. Y esto, mis hermanos, empieza desde el hogar. Cuando se enseña a los hijos a recoger sus juguetes, a poner su ropa sucia en un cesto, a hacer sus trabajos de la escuela, ser puntuales a sus compromisos. Y si hay una empresa familiar, hay que enseñarles el oficio para que cuando ellos lleguen a su edad adulta tengan herramientas para que puedan formar una familia y hagan lo mismo con sus hijos. Es decir, que los imiten. Ahora, en este mismo sentido, Pablo le dijo a los hermanos de la iglesia en Tesalónica, se los vamos a poner en la pantalla. Dice Pablo, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravoso a ninguno de vosotros. No porque no tengamos derecho, sino para darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitéis.
Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Pablo, como apóstol, tenía el derecho del sustento diario, porque estaba trabajando para Cristo y obviamente en el área espiritual de las personas. Y de hecho también le dijo a los corintios lo siguiente en 1 Corintios capítulo 9, versos 13 y 14, que les ponemos en la pantalla. Les dice: ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? Y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Entonces Pablo tenía este derecho. Sin embargo, para dejarles ejemplo, lo hizo a un lado y se puso a trabajar para que lo imitaran. Y si alguno no quiere trabajar, le dice a los hermanos de Tesalónica, pues que no coma. Quiere estar de flojito, que no coma. El peor error que puede cometer un padre es pensar que solamente tiene la responsabilidad o la obligación de darles una provisión material a los hijos. Porque un hijo, como lo vimos la semana pasada, necesita ser instruido para que cuando llegue a su edad adulta opere bajo los principios que aprendió desde pequeño en el hogar, como lo es la obediencia y la honra a los padres. Sin embargo, el trabajo también es algo que un padre debe instruir en la vida de sus hijos para que aprendan a ganarse el sustento diario de una forma digna. Porque nadie quiere tener hijos ladrones, ¿verdad? Malvivientes. Sin embargo, para que esto no suceda, necesitamos instruirlos para que cuando ellos lleguen a su edad adulta puedan decir, como dijo Jesús: mi Padre trabaja y yo trabajo. Lo cual también nos da otro principio, y esto es la obediencia. Porque si no obedecemos, de nada nos va a servir la instrucción. Por eso es importante que los hijos desde pequeños aprendan y sean instruidos en la obediencia. Porque desde que nacemos, como lo vimos la semana pasada, somos inclinados a la desobediencia. Porque nuestro corazón, como dice el profeta Jeremías, es engañoso más que todas las cosas y perverso. Así es nuestro corazón. Y como padres, muchas veces nos cuesta trabajo entenderlo, porque vemos a nuestros hijos tan tiernos, tan dulces, y hasta los vemos de buen corazón. Sin embargo, es un engaño de Satanás, porque desde que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, Satanás trató con el corazón del hombre para pervertirlo. Por eso hizo que el árbol prohibido fuera algo atractivo a la vida de Eva. Y después lo hizo atractivo a la vida de Adán, porque a final de cuentas ambos comieron. Y por lo tanto desobedecieron a Dios. Esa era realmente la intención de Satanás. Y como Satanás lo logró, todas las generaciones que surgieron de Adán y Eva nacieron con un corazón inclinado a la desobediencia. Y el primer ejemplo, como lo vimos la semana pasada, es el de Caín. Cuando Dios le dijo que hiciera lo correcto para que el pecado no lo controlara por medio del enojo. Pero como desobedeció, mató a su hermano Abel. Por lo cual, mis hermanos, el enojo también es una herramienta que Satanás utiliza para que seamos desobedientes. Otro ejemplo en la Escritura es el de Moisés. Porque por medio de un enojo, Moisés también desobedeció a Dios cuando golpeó la roca. Estaba enojado y hizo lo contrario a la instrucción. Entonces el enojo, mis hermanos, puede controlar nuestro corazón para que no seamos obedientes.
Y esto aplica a todas las áreas de nuestra vida, es decir, en lo laboral, en lo familiar, dentro de una sociedad y también en la iglesia. Porque cuando una persona está enojada, difícilmente va a ser obediente a lo que se le está instruyendo. Porque como el corazón es engañoso y perverso, nos va a controlar para no obedecer. Por eso, el rey Salomón escribió en Eclesiastés 7:9, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Salomón: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces debemos tener mucho cuidado con el enojo para que nuestro corazón no nos controle y seamos desobedientes. Pero el punto aquí es, mis hermanos, que el hombre y la mujer desde pequeños necesitan ser instruidos en la obediencia porque desde que llegamos a este mundo tenemos un corazón que nos hace actuar en desobediencia. Así que padres, no se engañen, porque los hijos desde pequeños son pecadores y también necesitan a Jesucristo para que su corazón sea transformado y de esa forma deseen ser obedientes. Esto independientemente del contexto en el que ellos lleguen a esta tierra. Porque hay quienes nacen en una familia donde los padres son de muy buena posición. Es decir, a lo mejor son ricos o empresarios. Pero otros nacen en familias de clase media, donde por medio del trabajo se puede cubrir todas las necesidades que se vayan presentando. Pero por otro lado también están los que nacen en una condición de extrema pobreza. Sin embargo, independientemente del contexto familiar, todos necesitan tener un encuentro personal con Jesucristo para que nuestro corazón sea transformado. Y de igual forma, necesitamos la llenura del Espíritu Santo para que controle nuestro corazón engañoso. Y de esa forma, seamos obedientes para dar buen testimonio del Evangelio. Y ese es el punto que Pablo va a tocar en el texto base, solo que ahora se va a centrar en el área doméstica entre esclavos y amos, porque así era la relación laboral en el primer siglo. Ahora, trayendo un poco de contexto, se calcula que en el tiempo que Pablo estaba escribiendo esta epístola, había aproximadamente unos 6 millones de esclavos en el Imperio Romano, donde el Evangelio estaba llegando a la vida de muchos de esos esclavos, pero también estaba llegando a la vida de sus amos o sus dueños. Por lo cual, en el primer siglo, en un servicio de la iglesia, un amo podía estar recibiendo instrucciones de parte de Dios de uno de sus esclavos, el cual había sido llamado por Dios para predicar el Evangelio. Derivado a que en Cristo ya no hay diferencia, como dice Pablo en Gálatas capítulo 3, versos 27 y 28, que se los ponemos en la pantalla. Nos dice Pablo, Gálatas 3, 27, 28, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Entonces en Cristo, hablando espiritualmente, todos somos iguales. Sin embargo, en la vida laboral, los esclavos seguían dependiendo de sus amos y de hecho así fue hasta el año de 1949, cuando la Asamblea de las Naciones Unidas aprobó el convenio para la prohibición del trata de personas, por lo cual la esclavitud ya no fue autorizada legalmente. Sin embargo, la esclavitud operó legalmente casi por 2000 años, donde muchos hombres, mujeres y niños eran maltratados porque los esclavos estaban totalmente a la merced de su amo. Por ejemplo, se dice que el emperador romano Augusto,
crucificó a uno de sus esclavos porque mató a su perdiz amaestrada. Un amigo de Augusto llamado Bedilio Pilonio arrojó a uno de sus esclavos a las feroces lampreas, las cuales eran una especie como anguilas, porque se le cayó y se le rompió una copa de cristal. Se cuenta también que las esclavas, bajo el servicio de las señoras romanas, les arrancaban el pelo a tirones, incluso les encajaban las uñas en las mejillas. Definitivamente había muchos abusos hacia los esclavos en Roma. Sin embargo, por otro lado, también había esclavos que tenían ciertos derechos, como eran los que traían una profesión como doctor, maestros, secretarios, algunos eran artistas, otros actores, pero también había algunos que se involucraban en la política. Por lo cual, estos eran esclavos privilegiados, pero también están aquellos que se les consideraba como parte de la familia y también disfrutaban de muchos privilegios. Pero la gran mayoría de los esclavos tenían una vida difícil y trágica, derivado a que sus amos tenían el poder para permitirles continuar viviendo, quitarles la vida si así lo deseaban. Porque para un romano, un esclavo solo era una mera propiedad. Por lo tanto, no titubeaban en tratarlos mal o golpearlos brutalmente. Pero dentro del contexto de muchos esclavos estaban los que se estaban convirtiendo a Cristo. Sin embargo, Pablo le dice a esos hermanos esclavos que deben ser obedientes a sus amos, como Pablo lo enseña en el primer verso del texto base, en el verso 5, donde dice en Efesios 6:5, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Y aquí entramos, mis hermanos, al primer punto de la enseñanza. Porque un servidor de Dios debe obedecer a sus amos terrenales. Ahora, si ustedes observan, Pablo inicia el verso 5 con la palabra siervos, la cual en griego es doulos, y esta palabra en su original significa esclavo, lo cual de entrada nos está hablando de una persona que legalmente era propiedad de otra y por lo tanto no tenía ningún derecho. Por ejemplo, si un esclavo había sido vendido a una familia y sus hermanos a otra, si el esclavo tenía el deseo de ir a visitar a sus hermanos, los cuales estaban en otra hacienda, por más obediente y trabajador que fuera, si su amo no se lo permitía, no podía hacerlo. Porque los esclavos no tenían ningún derecho para exigir algo. Ahora, gracias a Dios, tú y yo no vivimos en una sociedad bajo este tipo de esclavitud. Aunque ciertamente nuestra esclavitud ha mutado. Porque ahora somos esclavos de las redes sociales, somos esclavos del internet, algunos son esclavos del trabajo y otros también pueden ser esclavos en la iglesia. Porque hay pastores que se creen amos y señores de la iglesia al punto que obligan a sus servidores a estar todos los días en la iglesia. Porque el lunes hay evangelismo. El martes hay instituto bíblico, el miércoles es reunión de oración, el jueves es reunión de damas, el viernes es reunión de jóvenes y el sábado es reunión de varones y el domingo es reunión general. Y mi pregunta es, ¿cuándo van a atender a su familia? Porque la primera responsabilidad de un padre no es estar todos los días en la iglesia, sino en el hogar, con su familia, instruyendo a sus hijos. De hecho, hay testimonios de hijos que tuvieron padres que se la pasaron metidos en la iglesia y cuando ellos llegaron a su edad adulta no quisieron saber nada de la iglesia. Porque a final de cuentas la iglesia les robó a sus padres desde que ellos estaban pequeños.
porque entre el trabajo y la iglesia, sus padres no tenían tiempo para estar con ellos, acompañándoles a un partido de fútbol, a una presentación de la escuela o a algo que era importante para el hijo. De hecho, mis hermanos, por ese motivo es que nosotros como iglesia local, gracias de Dios, solo programamos 2 servicios a la semana. El domingo, como el día de hoy, y los miércoles de oración, para que el resto de la semana los padres puedan atender a su familia. Ahora, ciertamente una vez al mes buscamos tener enseñanzas tanto para hombres como para mujeres. Sin embargo, siempre buscamos que los padres no descuiden a sus hijos, porque cuando hay reunión de mujeres, los padres son los que se encargan de cuidar a los niños. Y cuando hay reunión de mujeres o reunión de hombres, son las mujeres. Pero el punto es que los hijos siempre estén con la presencia de sus padres. Ahora, si observan, nosotros tratamos de ser equilibrados en nuestros servicios para que los padres siempre estén con sus hijos. De por sí, ya el trabajo nos quita a veces muchas horas. Pero también no debemos de olvidar que los hijos también necesitan venir a la iglesia para que aprendan desde niños a darle toda la adoración a Jesucristo. Y eso, mis hermanos, también es responsabilidad de los padres. Por eso es que tratamos de que nuestros servicios no sean una carga para la familia. Venir los domingos, pero también hay que venir los miércoles. Y aprovecho para hacerles una invitación de que los miércoles podamos estar aquí a media semana. Porque del domingo a domingo a veces nos atrapan tanto los afanes que a veces ni leemos la palabra, a veces ni oramos, porque nuestra mente está llena de todo lo que nos está pasando en la semana. Y aprovechamos a media semana poder venir a adorar a nuestro Señor y también meternos a la oración, porque todos tenemos necesidades, tanto individuales como congregacionalmente. Así que, mis hermanos, les dejo la invitación para que hagan un tiempo y puedan venir los miércoles y como iglesia nos metamos con el Señor. Entonces, mis hermanos, un siervo en el tiempo de Pablo era una persona que no tenía un derecho legal porque todo dependía de su amo. Sin embargo, una vez que ellos se habían convertido a Cristo, el Señor les da el mandamiento por medio de Pablo de obedecer a sus amos terrenales. Ahora, la semana pasada vimos que el obedecer se refiere a escuchar una instrucción con la intención de obedecerla. Y eso es lo que Pablo le está diciendo a los esclavos convertidos, para que ellos siguieran en sometimiento a sus amos. Y digo sometimiento porque el sometimiento está ligado a la obediencia. Es como 2 rieles de ferrocarril, uno va a un lado del otro, para que cuando transite por ahí el ferrocarril no se vaya a descarrilar. Por ese motivo, el sometimiento debe estar al lado de la obediencia para que se logre el fin. Y en el caso de los esclavos, era para que dieran buen testimonio del evangelio por medio de la obediencia a sus amos. Sin embargo, mis hermanos, aquí también hay un principio que aplica para nuestros días. Porque como trabajadores también debemos ser obedientes a nuestros jefes para dar buen testimonio del evangelio. Sobre todo, si nos han dado ciertos privilegios, como puede ser un jefe de grupo, ser un jefe de almacén, ser un jefe de departamento o a lo mejor la administración de una empresa. Sin embargo, la realidad es que entre más privilegios nos otorguen, más responsabilidades tendremos. Y de igual forma, más tentación tendremos a lo prohibido. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando se nos dé la confianza en algún puesto en el trabajo.
Ahora, alguien podría pensar que dentro del Evangelio no tendremos este tipo de problemas, sin embargo, y desafortunadamente sí se da incluso entre cristianos, porque se abusa de la confianza en el nombre de Cristo. Y les voy a dar un ejemplo. El carpintero que nos hizo este púlpito y de igual forma esa cruz que está ahí, en la parte de mis espaldas, cuando lo contactamos, él se presentó como un hermano en Cristo y ciertamente en el nombre de Cristo nos hizo buenos descuentos. Pero el problema es que pedía prestado. Y como hermano en Cristo, en algunas ocasiones le ayudamos en agradecimiento a los buenos precios que Él nos hizo. Pero en el último préstamo brilló por su ausencia y por lo tanto perdió toda la confianza que le habíamos dado. Al punto, mis hermanos, que si alguien me dice que si tengo un carpintero para recomendar, ni lo menciono. Y esto, mis hermanos, es dar mal testimonio de Cristo, lo cual no debería de ser, pero desafortunadamente pasa en algunos que se presentan como cristianos, lo cual nos lleva de nuevo a la llenura del Espíritu, para que no sea nuestro corazón engañoso el que nos controle y de esa forma vituperemos el Evangelio dando mal testimonio. Ahora, retomando, Pablo, después de dar el mandamiento de obedecer a los amos terrenales, nos dice que lo hagamos con temor y temblor. Porque en el área laboral, a final de cuentas, nuestros patrones o los amos, en el caso de los esclavos del primer siglo, eran la autoridad que Dios había puesto sobre ellos para que le dieran respeto y honra, como también debe de pasar con nuestras autoridades de gobierno. Como Pablo lo menciona en Romanos, veamos junto a esa escritura, vayan a Romanos 13 y leamos los primeros 7 versos. Romanos 13, versos 1 al 7. Véanlo en su Biblia. Dice Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? A lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, es decir, sumisos en obediencia, no solamente por la razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, y al que honra, honra. Entonces, mis hermanos, así como Dios nos pide estar sujetos a nuestras autoridades de gobierno en sumisión y obediencia para darle respeto y honra, también lo debemos hacer en el área laboral hacia nuestros jefes. Ahora, aquí también es importante mencionar que cuando Pablo menciona las palabras con temor y temblor, no lo está diciendo en el sentido de que debemos estar temblando ante la presencia de nuestros jefes, sino es en el sentido de respeto o el respeto que le debemos de dar. Como también lo da a entender en la escritura de 2 Corintios capítulo 7, versos 13 al 15 que les vamos a poner en la pantalla.
Dice aquí Pablo, 2 de Corintios 7:13. Por esto hemos sido consolados en vuestra consolación, pero mucho más nos gozamos por el gozo de Tito, que haya sido confrontado su espíritu por todos vosotros. Pues si de algo me he gloriado con él respecto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como todos hemos hablado con verdad, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con todos es más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Si observan, aquí nos habla de la obediencia que le brindaron a Tito por medio de un profundo respeto. A esto se refiere la palabra con temor y temblor. Y lo mismo fue cuando le escribió a los filipenses en Filipenses 2, versos 12 al 14, que también les ponemos en la pantalla. Le dice Pablo a los filipenses: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí cuando Pablo está utilizando la palabra con temor y temblor, lo está haciendo en el sentido de ocuparnos en nuestra salvación con respeto y devoción a Dios. Y la mejor forma de hacerlo es hacerlo sin murmuraciones y contiendas, como dice el verso 14. Entonces, cuando Pablo utiliza la palabra con temor y temblor, se refiere al respeto y la reverencia que un empleado le debe de dar a su jefe terrenal. Porque así es como Dios quiere que un empleado se comporte con su patrón. Ahora, ciertamente, Pablo le está hablando a los esclavos del primer siglo, los cuales se habían convertido a Cristo. Sin embargo, en el tiempo presente, nosotros como hijos de Dios también debemos tratar a nuestros jefes con respeto y reverencia, porque es una instrucción que el Señor nos está dejando en su palabra. Ahora, esto independientemente del jefe que tengamos, porque la realidad es que muchas veces vamos a tener jefes terribles, a los cuales va a ser difícil darles respeto y reverencia. Sobre todo si son unos ladrones o son unos engañadores que nos prometen algo y no nos dan nada. Sin embargo, mis hermanos, como cristianos debemos estar sujetos a ellos, como también lo menciona Pedro en 1 de Pedro, capítulo 2, verso 18, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí Pedro: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Entonces es claro que no es solamente a los buenos jefes, sino a todos los que el Señor nos ponga como jefes. ¿Y saben por qué, mis hermanos? Porque esto hará que impactemos a nuestros compañeros de trabajo, porque nadie quiere hacer eso. Porque para empezar no es fácil darles el respeto a un jefe que es malo. Sin embargo, cuando se acerquen a preguntarnos por qué lo hacemos, esa será la oportunidad para compartirles el Evangelio y les enseñemos lo que el Señor nos dice en su palabra, porque la realidad es que muchos ignoran las enseñanzas de Dios. Es más, a veces solo conocen de Cristo por las películas que ven en Semana Santa en relación a la crucifixión, pero no tienen la menor idea todo lo que representa ese evento en la vida del hombre. Y ahí es donde debemos entrar para hablarles del pecado y del arrepentimiento para perdón de pecados. Son oportunidades que el Señor nos va a dar. Ahora, Pablo, en la parte final del verso 5 del texto base, nos dice que lo debemos hacer con sencillez de nuestro corazón como a Cristo.
Y aquí la palabra sencillez se refiere a que debemos hacerlo sinceramente, es decir, sin hipocresía. En este sentido, seguramente alguna vez nos ha tocado ver a un compañero de trabajo que, como decimos coloquialmente, se la pasa barbeando al jefe. Y esto lo hace porque se deshace por darle toda la atención a su jefe. Sin embargo, en la mayoría de los casos es porque él trae una ambición a un puesto y muchas veces puede ser nuestro puesto. En este sentido, cuando yo trabajé en el IMSS, tuve compañeros de trabajo que estuvieron ambicionando mi puesto y lo curioso de esto es que cuando lo lograron estuvieron metidos en un gran problema. Porque no solo se trata de tener un puesto, sino de desarrollar todas las responsabilidades que demanda ese puesto. Sin embargo, siempre han existido los hombres y las mujeres que operan de una forma hipócrita en los trabajos para buscar ciertos favores de los jefes. Sin embargo, el Señor nos dice a nosotros como cristianos que no operemos así, no trabajemos así. Porque nosotros debemos hacerlo con sencillez de corazón, es decir, sin hipocresía, con todo nuestro ser interior, por eso habla del corazón, y lo debemos hacer como si lo hiciéramos para Cristo y no para los hombres. Por eso dice en el verso 6 del texto base, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y aquí entramos al segundo punto de la enseñanza. Porque un servidor de Dios no trabaja para ser visto por los hombres. Ahora, cuando Pablo dice no sirviendo al ojo, esto se refiere a que nuestro trabajo no debe de ser solamente cuando nuestro jefe esté presente o nos esté mirando. Por ejemplo, imaginemos que un día vamos a una oficina de gobierno y la secretaria que está en la ventanilla se está pintando las uñas, está mirando el Facebook y cuando le hacemos una pregunta nos dice, espérese un momento, ahorita lo atiendo. Pero si de repente llega el jefe, inmediatamente se levanta y nos dice en qué le podemos servir, en qué le podemos ayudar, incluso hasta se ve interesada. Pero cuando el jefe se va, inmediatamente vuelve al Facebook. Este es alguien que sirve al ojo, porque está trabajando solamente cuando su jefe lo está mirando. Sin embargo, se nos olvida que hay otro ojo que nunca deja de vernos. Y este es el ojo de Dios. Por eso David dice en el Salmo 139, versos 7 al 8, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí David, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. La realidad es de que nadie se puede esconder de la presencia de Dios. Y esa es la idea que Pablo nos quiere transmitir, para que cuando estemos en el trabajo no olvidemos que Dios siempre nos está mirando. Y por lo tanto, si nuestro jefe no está, nosotros como cristianos debemos trabajar como si estuvieran. Porque nuestro trabajo no debe ser solamente para ser visto por los hombres o para agradar a los hombres, como Pablo nos está diciendo en el texto base. Ahora, seguramente en el primer siglo había esclavos que solo trabajaban cuando su amo los estaba mirando, lo cual era de mal testimonio para otros esclavos. Y lo mismo puede pasar en nuestro caso si solo trabajamos cuando nuestro jefe esté presente. Por ejemplo, imaginemos que tenemos un compañero de trabajo con el cual estamos haciendo equipo para estar sacando cierta producción. Y nos dice que él asiste también a una iglesia cristiana y se presenta
como un hermano en Cristo. Sin embargo, vemos que cuando el jefe está, le echa muchas ganas. Pero si no está el jefe, se pierde. No sabemos dónde anda. La pregunta es, ¿cómo lo consideraríamos? ¿Como alguien falso o como alguien verdadero? Estoy seguro que lo consideraríamos como alguien falso porque solo trabaja cuando su jefe está. Y eso es lo que Dios no quiere que pase con sus hijos, porque fuimos llamados a vivir y modelar la verdad. Por eso Pablo dice, no lo hagan como sirviendo al ojo, sino como siervos de Cristo o como esclavos de Cristo, con un corazón que hace la voluntad de Dios. Porque la realidad, mis hermanos, es que no debemos actuar con mentiras, sino con la verdad, para dar buen testimonio con o sin la presencia de nuestro jefe terrenal. Por eso Pablo dice al final del verso 7, como al Señor y no a los hombres. La realidad, mis hermanos, es que si llevamos siempre presente esta instrucción cuando estamos en nuestro trabajo, les aseguro que nuestra situación laboral va a cambiar. Porque como siempre vamos a estar trabajando para el Señor, y eso a la vez va a hacer que nuestra producción aumente. Eso abrirá oportunidades para que nos den un mejor puesto. Porque los jefes siempre están buscando trabajadores que trabajen al 100% y de igual forma compañeros que puedan confiar en ellos. Pero si trabajamos solamente cuando el jefe está presente y de repente se presenta una oportunidad de trabajo y el jefe dice, oye, ¿cómo trabaja esta persona? Hasta ahí llegamos. Así no, pues en cuanto tú no estás, se nos pierde. Daremos mal testimonio. Entonces el jefe va a decir, no, pues yo no quiero una persona así. Por eso es importante que nuestro trabajo no sea solamente cuando nuestro jefe esté presente o nos esté mirando, porque no debe de ser para los hombres, sino para el Señor, como también Pablo lo dice a los cristianos en Colosa, en Colosenses capítulo 3, verso 24, se los ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor o del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Entonces es claro que nuestro trabajo debe de ser para el Señor y no para los hombres, porque a Cristo el Señor servimos. Como Pablo está diciendo en el verso 24 que tenemos en la pantalla. Ahora, mis hermanos, si servimos a Cristo a su tiempo, vamos a recibir recompensa. Por eso Pablo dice en el verso 8 del texto base, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Ahora, lo que Pablo está queriéndonos transmitir es que todo lo que hagamos en esta tierra traerá una recompensa. Sea en el trabajo, en la casa, en la iglesia o donde quiera que estemos. Solo que la recompensa será de acuerdo a lo que estemos haciendo, es decir, sea algo bueno o sea algo malo. Y veamos algunos ejemplos en la Escritura. Empecemos primeramente con la Escritura de Isaías capítulo 3 y leamos los versos 11 y 12. Vean en su Biblia. Isaías 3, versos 11 y 12. Dice aquí la Escritura,
Decid al justo que le irá bien, porque comerá del fruto de sus manos. Y ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Aquí hay dos recompensas de acuerdo al obrar del hombre. Una es para bien, como pasa con los justos, que son mencionados en el verso 10. Pero el otro es para mal, como pasa con los impíos, que son mencionados en el verso 11. Ahora, veamos qué es lo que nos dice la Escritura en Juan 3:36. Juan 3:36. Aquí nos dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Aquí también hay dos recompensas. Una es la vida eterna para todos aquellos que creemos en el Hijo de Dios, es decir, en Jesucristo. Y la otra es la ira de Dios para todos aquellos que rehúsan creer en Jesucristo. Y por último, veamos lo que nos dice Mateo capítulo 16, versos 25 al 27. Mateo 16, verso 25 al 27 nos dice: porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre para su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en su gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Esto quiere decir que lo que estemos haciendo el día de hoy será nuestra recompensa cuando estemos en la presencia de Cristo. Ahora, si una persona solo está preocupado por tener una vida económica, que no le falte nada, esta puede ser su recompensa. Sin embargo, ¿de qué le servirá si pierde su alma, como dice Jesús? Sin embargo, mis hermanos, también aquí es importante detenernos un poco para hacer un análisis de cómo estamos viviendo la vida cristiana. Porque todos nosotros como cristianos un día estaremos en la presencia de Cristo para dar cuentas de nuestras obras, sean buenas o sean malas, como Pablo también lo menciona en 2 Corintios capítulo 5, verso 10, que les ponemos en la pantalla. Dice aquí la Escritura: porque es necesario que todos nosotros compadezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Por eso es importante, mis hermanos, examinar cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana. Incluso si estamos en la fe, como dice Pablo en 2 Corintios capítulo 15, versos 3 al 7, que también les ponemos en la pantalla. Dice aquí Pablo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, o no conocéis que vosotros mismos, que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Mas espero que conoceréis que nosotros no estamos reprobados. Y oramos a Dios que ninguna cosa mala hagáis, no para que nosotros aparezcamos aprobados, sino para que vosotros hagáis lo bueno, aunque nosotros seamos reprobados. Esto quiere decir que nosotros como cristianos, primeramente, debemos de examinarnos si estamos en la fe. Porque un cristiano, cuando está en la fe, para empezar, no está reprobado porque Cristo está en él. Y por lo tanto, debe ser conocido por hacer cosas buenas y no malas.
Porque al final de cuentas, mis hermanos, somos representantes de Cristo en esta tierra y es algo que nunca debemos olvidar, independientemente del contexto en que nos encontremos. Es decir, como esposo, como esposa, como hijos o como trabajadores, porque un día vamos a estar en la presencia de Cristo para dar cuentas de todo lo que estemos haciendo y nunca debemos olvidar eso. Ahora Pablo, después de hablarle a los esclavos o a los trabajadores, se dirige a los amos o a los jefes y les dice en el verso 9 del texto base: y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Entonces es claro que Pablo ahora se está dirigiendo a los que tienen trabajadores a su cargo, los cuales, o con los cuales también tienen una responsabilidad ante Dios. Y esto es hacer lo mismo con sus trabajadores, es decir, así como le pidió a los esclavos que traten a sus jefes con respeto y honra, ahora los patrones también deben de tratar así a sus empleados. Y esto, mis hermanos, nos habla de una armonía laboral. Porque en Cristo, mis hermanos, debemos trabajar en armonía, con respeto y honra de ambos lados. Ahora, ciertamente en el contexto romano esto era algo absurdo, porque los amos eran los dueños y señores de los esclavos. Pero en Cristo esto cambió. Por eso le dice a los amos: dejen de amenazarlos. Derivado a que en Cristo ya no operamos así, porque los que operan así son los del mundo, donde las amenazas y los daños son el pan de cada día. Por lo cual, un amo cristiano debe tener presente que hay un Señor arriba que está por encima de él porque está en los cielos, el cual no hace acepción de personas, es decir, no tiene favoritos. Como también Pedro lo menciona en Hechos, versos 10-35, se los vamos a poner en la pantalla. Nos dice aquí la Escritura: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Pedro aquí menciona dos palabras importantes a considerar. Estas son el que le teme y el que hace justicia. Ahora, es obvio que un pagano no va a tener esto en mente, porque para empezar, no le interesa estar bien con Dios. Y en relación a sus promesas ni le interesan, porque para él lo más importante es el ahora, es decir, vivir la vida, vivir los placeres y todo lo que el mundo le ofrezca. Sin embargo, un cristiano sabe que no todo le conviene y también no todo le edifica. Por ese motivo, no se debe dejar llevar por las cosas del mundo, las cuales definitivamente son muy atractivas a nuestra carne, pero son desagradables a nuestro espíritu. Por eso, como hijos de Dios, debemos temer y hacer las cosas con justicia, para no ser reprendidos por nuestro Dios que está en los cielos. Y por lo tanto, si somos jefes, debemos de respetar y honrar a todos nuestros trabajadores, porque esta es la instrucción que el Señor nos está dejando en su palabra en relación a los que son jefes. Entonces, como conclusión a lo que miramos el día de hoy, salgamos de este lugar teniendo presente los siguientes 3 puntos. En primer lugar, un servidor de Dios debe obedecer a sus amos terrenales con respeto y honra, porque son la autoridad que Dios puso sobre nosotros. Pero de igual forma debemos trabajar sin hipocresía, porque debemos trabajar como si lo hiciéramos para Cristo.
En segundo lugar, un servidor de Dios no sirve para ser visto por los hombres, porque es un siervo de Cristo y por lo tanto debemos dar siempre buen testimonio en nuestro trabajo. Porque un día estaremos en la presencia de Cristo para dar cuenta de todo lo que hagamos, sea bueno o sea malo. Y en tercer lugar, un servidor de Dios, cuando está en un puesto de autoridad, sea en una empresa, sea un negocio propio o en la casa con los empleados domésticos, no los debe tratar mal, porque hay un Dios que está en los cielos y nos va a juzgar por el trato que le demos a nuestros empleados. Así que, mis hermanos, seamos buenos trabajadores y buenos jefes, para que así glorifiquemos al Señor, siendo obediente a todas las instrucciones que Él nos dejó en su palabra, y en este caso hacia los trabajadores y hacia los jefes. Amén, mis hermanos. Vamos a orar. Oh bendito Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es verdad. Tu palabra nos instruye, tu palabra nos recuerda cómo debemos obrar en nuestro diario vivir. Y hoy vimos el área del trabajo. Yo te pido, Señor, que nos ayudes para que cuando estemos en el trabajo siempre demos buen testimonio de ti, Señor. Que no seamos de los que solo estamos trabajando cuando nuestros jefes nos estén mirando, sino que siempre nos vean trabajar, porque en nuestra mente y en nuestro corazón estamos trabajando para Cristo, perseverando, trabajando, siendo puntuales, dando buen testimonio. Para que cuando los que están a nuestro alrededor se acerquen y nos digan, oye, ¿por qué lo haces? Le podamos decir, mira, el Señor en su palabra nos dice que debemos obedecer a nuestros amos terrenales. Y yo estoy siendo obediente a la palabra. Y sea también la oportunidad para que le hablemos del Evangelio y ellos te puedan conocer, Señor. Ahora, los que son jefes, también es importante que tengan presente que cada empleado que tienen delante de ellos le darán cuentas al Señor, porque el Señor está en los cielos y un día nos va a juzgar por el trato que le demos. Yo te pido, Señor, que nos ayudes como tu iglesia a tener esto siempre presente, porque es una forma de estar dando testimonio o testificando de tu evangelio como trabajadores o como jefes. Y yo te doy gracias, Señor, porque el día de hoy nos lo recordaste. Posiblemente ya lo sabíamos, pero como tenemos una mente que constantemente olvida las cosas, por eso es bueno que tu palabra nos esté recordando cómo debemos operar en nuestra vida cristiana. Así que, Señor, pues yo te doy gracias por tu palabra y te pido, Señor, que bajo la dirección de tu Espíritu Santo sigamos buscando tu llenura para que este corazón siga en ese proceso de transformación, que este corazón que es engañoso y perverso sea un corazón que siempre esté buscando hacer tu voluntad, porque tu voluntad es agradable y perfecta, como dice tu palabra. Así que te damos gracias, Señor, por esto, y gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo en nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo agradecemos para tu honra y para tu gloria. Amén y amén.